Sofía removió en silencio el café negro contenido en una taza de porcelana blanca. Era la taza favorita de Javier. El intenso aroma del café recién hecho se extendió, llenando la pequeña y ordenada cocina. Aquella mañana era diferente. Sentía un palpitar extrañamente agradable en el pecho, una expectación que le había dibujado una sonrisa en el rostro desde el momento en que abrió los ojos. Afuera, Madrid despertaba lentamente de su letargo. Pero dentro del apartamento del 12º piso donde vivían, el mundo permanecía en calma. Solo existían Sofía y el eco de los recuerdos de su marido. Llevaban 5 años casados. Sofía, una diseñadora gráfica freelance de 28 años, disfrutaba de la libertad de trabajar desde casa. Podía gestionar su propio tiempo, encargándose de los proyectos de sus clientes mientras convertía su hogar en un nido acogedor. Javier, su marido de 30 años, era jefe de proyectos en una gran constructora. Era un hombre ambicioso y trabajador, y para Sofía lo era todo. Era su pilar, su amigo, el amor de su vida. Los últimos 2 meses se habían sentido eternos. Javier había sido destinado a Lisboa para supervisar un proyecto de gran envergadura. Un proyecto que, según él, supondría un gran salto en su carrera. Sofía lo apoyaba al 100%. Comprendía, por supuesto, que era un sacrificio que debían hacer por un futuro mejor. Cada noche hacían videollamadas. Javier le contaba lo agotador que había sido el día. Hablaba de reuniones infructuosas o de problemas técnicos en la obra. Sofía escuchaba pacientemente. Le daba ánimos y le recordaba que no se olvidara de comer y descansar. Sin embargo, últimamente, Sofía había notado que algo era ligeramente diferente. Javier parecía más cansado de lo habitual. Su voz sonaba más grave de lo normal. Las videollamadas se habían acortado, con la excusa de que Javier tenía que acostarse pronto por una reunión a primera hora de la mañana siguiente. Sofía intentaba desechar los malos pensamientos. Es normal que esté agotado, pensaba. Un proyecto tan grande debe exigirle toda su energía física y mental. Es natural que no esté tan animado como siempre. No debería ser egoísta y pedirle más atención. Es ahora cuando debo mostrarle mi apoyo incondicional. Y esa era precisamente la fuente del palpitar en su pecho aquella mañana. Hoy era su 5º aniversario de bodas. En la llamada de la noche anterior, la voz de Javier sonaba terriblemente apenada por no poder estar a su lado. Lo siento, cariño. Este año no podremos celebrarlo juntos. Este proyecto es imposible de dejar. Te lo prometo, en cuanto vuelva a Madrid, lo celebraremos a lo grande, dijo Javier con una voz que parecía sincera. Sofía se limitó a sonreír al otro lado del teléfono. No te preocupes, mi amor. Lo entiendo. Lo importante es que te cuides mucho ahí. Pero en su interior, Sofía tenía otros planes. Algo que creía que borraría todo el cansancio de Javier y que sería la sorpresa más dulce de sus vidas. Hacía 3 semanas. Había comprado en secreto un billete de avión a Lisboa para esa misma mañana. También había reservado una habitación en un hotel de lujo no muy lejos del apartamento que la empresa le había alquilado a Javier. El plan era perfecto. Llegaría a Lisboa hacia el mediodía, pasaría un momento por el hotel para dejar las maletas y se dirigiría directamente al apartamento de Javier. Cuando llamara a la puerta y su marido abriera con cara de cansancio, ella estaría allí, de pie, con una sonrisa radiante. Tras terminar su café, Sofía se dirigió al dormitorio. En un rincón de la habitación, una maleta de cabina de color azul oscuro estaba lista. La noche anterior ya había metido todo lo necesario. También había cogido una camisa nueva para Javier. Una camisa que estaba segura de que a su marido le encantaría. Dentro de una pequeña caja elegantemente envuelta, se encontraba su regalo principal. Un reloj que Javier llevaba mucho tiempo deseando. Había ahorrado el dinero de varios proyectos de diseño para poder comprárselo. Se sentó en el borde de la cama y miró la foto de su boda colgada en la pared. En la foto, ambos sonreían de oreja a oreja. Javier la abrazaba con fuerza por la cintura. Sus ojos irradiaban un amor profundísimo. Sofía se llevó una mano al pecho y sintió el calor que se extendía. Sentía que 5 años habían pasado volando. Habían empezado desde cero, desde un pequeño piso de alquiler hasta poder comprar este apartamento. Habían pasado por muchas dificultades. Por supuesto, hubo problemas económicos al principio del matrimonio y ocasionales diferencias de opinión. Pero siempre lo habían superado juntos. Para Sofía, Javier era el mejor compañero de equipo. Su móvil vibró en la mesita de noche. Era un mensaje de Isabel, su mejor amiga desde la universidad. «Sofía, ¿sales hoy? Ten mucho cuidado. Avísame cuando llegues. Espero que la sorpresa sea un éxito».
Sofía sonrió y tecleó una respuesta. Sí, ya me estoy preparando para ir al aeropuerto. Cruza los dedos por mí. Isabel era la única persona que conocía su plan. Al principio, Isabel había dudado un poco. ¿De verdad crees que está bien no decirle nada? ¿Y si Javier tiene un compromiso importante o no está en el apartamento? Le había preguntado Isabel unos días antes. Esa es la gracia, Isabel. Es una sorpresa. He comprobado su agenda. Hoy no debería tener que ir a la obra. Quiero ver su cara cuando me vea. Seguro que será impagable, respondió Sofía con convicción. Después de comprobar que todas las puertas y ventanas estaban cerradas, Sofía salió del apartamento con su maleta. Durante todo el trayecto en taxi hasta el aeropuerto, no dejaba de repasar en su mente el escenario del reencuentro con Javier. Se imaginaba el cálido abrazo de su marido, el olor de su perfume característico, y cómo pasarían la noche con una cena romántica para celebrar sus 5 años de amor. Estaba tan absorta en su imaginación que apenas se dio cuenta del tráfico cada vez más denso de las calles de Madrid. En el aeropuerto, todo fue como la seda. Facturó, pasó el control de seguridad y esperó en la sala de embarque leyendo una novela. Pero su mente no podía concentrarse en la trama de la historia. Su corazón ya había volado a Lisboa. Sacó el móvil y abrió la galería de fotos. Miró la última foto que Javier le había enviado hacía una semana. Era un selfie en la obra, con el casco y el chaleco de seguridad puestos. Tenía la cara un poco sucia y parecía cansado, pero aún así le dedicaba una sonrisa. Luchando por mi mujer que está en casa, ponía debajo de la foto. Sofía suspiró profundamente. Un suspiro lleno de anhelo y amor. No podía esperar. Realmente no podía esperar para abrazar a ese hombre. Finalmente, se anunció el embarque de su vuelo. Sofía se levantó y arrastró su maleta con paso ligero. Mientras caminaba por la pasarela hacia la puerta del avión, sentía que caminaba hacia la felicidad. No sabía que, en realidad, estaba caminando hacia el punto más bajo de su vida. Cada paso que daba con el corazón en flor la acercaba más y más a la amarga verdad que destruiría su mundo sin dejar rastro. Por encima de las nubes, se quedaría dormida con una sonrisa en los labios, soñando con el abrazo de su marido, imaginando el pequeño paraíso que pronto tendría en sus manos. El avión aterrizó suavemente en el aeropuerto Humberto Delgado. En cuanto Sofía salió por la puerta de llegadas, el aire cálido y húmedo característico de Lisboa la recibió. Era diferente al de Madrid, con un toque más salado. Pero a Sofía no le importó. Su corazón latía con fuerza por la expectación. Se dirigió directamente a la parada de taxis y le dio al conductor la dirección del apartamento que se había aprendido de memoria. ¿Viene a ver a su marido?, le preguntó amablemente el taxista de mediana edad, intentando iniciar una conversación mientras el coche empezaba a serpentear por las calles de la ciudad. Sofía sonrió. Sí, señor. Vengo a darle una sorpresa. Vaya, seguro que a su marido le encantará. Las relaciones a distancia son duras, señorita, volvió a decir el conductor, echando un vistazo por el retrovisor. Así es, señor, respondió Sofía brevemente. Su mente ya no estaba en el taxi. Se imaginaba la expresión de Javier. ¿Se sorprendería, se enfadaría por haber venido sin avisar o la abrazaría con fuerza de inmediato? Sofía apostaba por la última opción. Javier estaría muy feliz. 45 minutos después, el taxi se detuvo frente a un edificio de apartamentos moderno y alto. Parecía limpio y bastante lujoso. Sofía pagó al taxista, le dio las gracias y se dirigió al vestíbulo arrastrando su maleta. Hacía unos días, con la excusa de que quería enviarle a su marido un paquete sorpresa, se había puesto en contacto con la administración del edificio para solicitar un pase de acceso temporal. Con una pequeña historia convincente, consiguió que le prepararan una tarjeta de acceso de repuesto en la recepción a nombre de Javier Alonso, del apartamento 307. Soy una visitante para el señor Javier Alonso, del 307, dijo a la recepcionista, una mujer con una sonrisa amable. Ah, sí, la señora Sofía García. Aquí tiene su tarjeta preparada. Que le dé una buena sorpresa a su marido, señora, dijo la recepcionista. Sofía le dio las gracias y se dirigió inmediatamente al ascensor. Sola en la caja de metal que subía, sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Pasó por los pisos uno a uno. 7, 8, 9. Los latidos de su corazón se volvían cada vez más incontrolables. Había llegado el momento. Se miró un momento en el espejo del ascensor, se arregló el pelo y comprobó que no tenía un aspecto demasiado desaliñado después del vuelo. Las puertas del ascensor se abrieron en el tercer piso. El pasillo se sentía silencioso y fresco. Había una gruesa alfombra de color gris oscuro que absorbía el sonido de sus pasos.
Arrastró la maleta en silencio. 301, 302, 305. Se acercaba. Finalmente, se detuvo frente a una puerta de madera oscura con una placa plateada en la que estaba grabado el número 307. Era aquí. El lugar donde su marido había estado viviendo los últimos 2 meses. Su mano ya estaba levantada para llamar a la puerta, pero se quedó helada por un sonido que venía del interior. Una risa. Una risa de mujer, alegre y coqueta. Definitivamente no era el sonido de la televisión. Sofía frunció el ceño. Quizás algún colega o superior de Javier estaba de visita. No quería interrumpir si su marido estaba con invitados importantes. Decidió bajar la mano y esperar un momento. Acercó un poco más la oreja a la puerta, intentando escuchar la conversación del interior. «Cariño, ¿qué vas a hacer si tu mujer se entera?», dijo la voz de la mujer, todavía con un deje de risa. El corazón de Sofía dio un vuelco. ¿Mujer? ¿Por qué esa mujer la mencionaba a ella? Y entonces escuchó una voz muy familiar. La voz de su marido. La voz de Javier. «No te preocupes, mi amor. Ella está en Madrid. ¿Cómo va a saber lo que hago aquí? Es tan buena e ingenua que se cree cualquier cosa que le digo». El mundo de Sofía pareció detenerse. La respiración se le atascó en la garganta. «¿Mi amor?». Javier estaba llamando a otra mujer con ese apelativo. Un frío punzante se extendió desde la punta de sus pies por todo su cuerpo. Tenía que haber oído mal. Esto no podía ser real. «Pero, ¿qué vas a hacer con la deuda que tienes con mi familia? Mi madre ya está empezando a presionar. Dice que si no lo dejas claro este mes, podría cortar todos los favores que te está haciendo». La voz de la mujer sonaba ahora más seria. Había un tono exigente mezclado. Sofía escuchó a Javier suspirar profundamente. Hubo un silencio dolorosamente largo. Sofía contuvo la respiración, esperando. Cada célula de su cuerpo se negaba a creerlo, pero sus oídos no podían mentir. Y entonces llegó la frase que se grabaría para siempre en su mente como un hierro candente, la frase que desgarraría su corazón en pedazos informes. «A mí también me duele la cabeza, Valeria. Estoy pensando, si mi mujer se muriera, se solucionarían todas las deudas». El tiempo pareció congelarse. El sonido de las bocinas de la calle de abajo, el zumbido del aire acondicionado del pasillo, incluso los latidos de su propio corazón, todo desapareció. Lo único que quedaba era el eco de esas palabras crueles. Si se muriera, si mi mujer se muriera, se solucionarían. Las palabras daban vueltas en su cabeza como una tormenta. El hombre al que amaba, el centro de su universo, el hombre al que le estaba preparando una sorpresa, deseaba su muerte para pagar una deuda. Las piernas le fallaron. Se apoyó en la pared de enfrente de la puerta. Su cuerpo temblaba violentamente. El bolso que llevaba al hombro se deslizó al suelo con un ruido sordo. Las náuseas le subieron por la garganta. Este no era Javier. El Javier que ella conocía no era capaz de decir algo tan vil y malvado, pero la voz era, sin lugar a dudas, la de su marido. Dentro escuchó a la mujer llamada Valeria reír de nuevo. Una risa cínica. «¿Estás loco? ¿Cómo va a morir tan fácilmente?». Las lágrimas empezaron a asomar a los ojos de Sofía. Pero no podía llorar. El dolor era tan profundo, tan punzante, que todas las funciones de su cuerpo estaban paralizadas. La sorpresa que había preparado, el amor que había traído, todo se sentía como la broma más amarga del universo. El paraíso que había imaginado era una puerta al infierno abierta de par en par. Con una mano temblorosa, recogió el bolso que se le había caído. Rebuscó en su interior con movimientos torpes, buscando algo. Cualquier cosa. Sus dedos encontraron un bolígrafo y un trozo de ticket de compra arrugado. En estado de shock, su mente actuó en piloto automático. Tenía que irse de allí ahora mismo. Pero Javier tenía que saberlo. Tenía que saber que Sofía lo había oído todo. Se agachó, usando el suelo como apoyo. Su mano no paraba de temblar, por lo que la letra era un desastre, casi ilegible. «Lo he oído todo. Considera que ya estoy muerta». Era todo lo que pudo escribir. 2 frases cortas que resumían el fin de su matrimonio, el fin de su mundo. Se levantó y se acercó a la puerta del 307 con paso vacilante, como una anciana. No hizo ningún ruido. Deslizó el pequeño trozo de papel por el hueco de debajo de la puerta, lo justo para que se viera. Luego, se dio la vuelta. No corrió. Se alejó con pasos vacíos. Dejó su maleta azul delante de la puerta. La maleta que contenía la camisa nueva, el caro reloj de regalo y todas sus esperanzas. Ya no le importaba nada de eso. Siguió caminando por el pasillo, que se sentía cada vez más largo y asfixiante. Entró en el ascensor
y pulsó el botón del vestíbulo con los dedos rígidos. Dentro del ascensor, vio su reflejo en el espejo. Una mujer con el rostro pálido, los ojos vacíos y el pelo ligeramente despeinado. No la reconoció. La mujer que hacía unos minutos estaba llena de amor y felicidad. Ahora estaba muerta. Sí, como había dicho Javier. Su mujer estaba realmente muerta. Delante de la puerta del apartamento 307. Las puertas del ascensor se abrieron en el vestíbulo. Pasó de largo sin mirar a la recepcionista que antes le había sonreído amablemente. Siguió caminando hacia la deslumbrante luz del sol de Lisboa, sin rumbo, sin dirección, con un corazón que ya se había convertido en cenizas. Sofía no supo cuánto tiempo caminó. Sus pies se movían automáticamente, llevándola por las concurridas aceras bajo el sol de Lisboa que parecía quemarle la piel. Los sonidos de las bocinas, los motores y los gritos de los vendedores ambulantes sonaban como un zumbido lejano y sin sentido. Su mente estaba en blanco, pero al mismo tiempo, demasiado llena. La frase de Javier se repetía en sus oídos sin cesar, como una cinta de casete rota. Si mi mujer se muriera, se solucionarían todas las deudas. Caminó sin rumbo, pasando por tiendas, cafés y multitudes de gente. Su mirada estaba fija al frente, pero en realidad no veía nada. Era como un alma separada de su cuerpo. Su cuerpo estaba en medio del ruido de la ciudad, pero su espíritu se había quedado en aquel frío pasillo de apartamentos, hecho añicos frente a la puerta del 307. Cada respiración le dolía, como si tuviera trozos de cristal en los pulmones. En algún momento, sus pies la llevaron a un pequeño parque urbano, ligeramente sombreado. Se dejó caer en un banco vacío bajo un árbol frondoso, con la espalda encorvada y sin fuerzas. Fue entonces cuando la realidad la golpeó con toda su fuerza. Los temblores en su cuerpo comenzaron de nuevo, esta vez, más fuertes. El frío que se había extendido antes se había convertido ahora en una vibración incontrolable. Se abrazó a sí misma, intentando contener el shock, pero fue en vano. Las lágrimas que había contenido hasta entonces finalmente brotaron. No era un sollozo triste, sino un llanto silencioso y agónico. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin cesar, cayendo sobre sus rodillas. Pero de sus labios no salía ningún sonido. Estaba sumergida en un océano de dolor silencioso. Todos los hermosos recuerdos con Javier pasaron por su mente. Ya no eran dulces, sino una mentira colosal. Sus risas, sus promesas, sus sueños, todo se sentía falso ahora, manchado por la traición que acababa de presenciar. El hombre para el que preparaba el desayuno cada mañana. El hombre al que le masajeaba la espalda cuando estaba cansado. El hombre cuyo nombre siempre mencionaba en sus oraciones deseaba su muerte. No por odio, sino por una razón aún más vil. Dinero. Ella era solo una póliza de seguro andante, una solución para los problemas financieros de su marido. Su orgullo, su amor, sus 5 años de dedicación, todo se sentía insignificante. Se sentía tan estúpida, tan ingenua. Después de un rato el llanto cesó, dejando solo un vacío hueco. Tenía que hacer algo. No podía quedarse sentada aquí para siempre. Pero, ¿qué? ¿Volver a Madrid, a ese apartamento lleno de mentiras? No tenía el valor de enfrentarse a Javier. Solo imaginar la cara de su marido le provocaba náuseas. Rebuscó en su bolso y encontró su móvil. Solo le quedaba un 15% de batería. Sus dedos temblaban al abrir la lista de contactos. Sus ojos buscaban un nombre, el único ancla que le quedaba en esta tormenta. Isabel. Pulsó el botón de llamar y se llevó el teléfono a la oreja, que le zumbaba. El tono de llamada sonó 1, 2 veces, y entonces escuchó la voz alegre de Isabel. «Hola, Sofía. ¿Qué tal? ¿Has visto ya a Javier? ¿Ha funcionado la sorpresa?» Al oír la voz de su amiga, la coraza de Sofía se derrumbó por completo. El sollozo que había contenido antes finalmente explotó. Rompió a llorar sin poder articular una sola palabra. Solo se oían sollozos desgarrados y desgarradores. Al otro lado de la línea, la alegría de Isabel desapareció al instante, reemplazada por el pánico. «Sofía, Sofía, ¿qué te pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás?» Sofía intentó hablar, pero solo salieron palabras entrecortadas entre sollozos. «Isabel, yo. Tranquila, Sofía, tranquila. Primero, respira. Despacio. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás bien?» La voz de Isabel era firme pero tranquilizadora. Sofía se obligó a concentrarse. Miró a su alrededor con la vista borrosa. «Estoy en un parque. Cerca de la estación de tren. Estación de Oriente. Vale, no te muevas de ahí.
Quédate exactamente donde estás. Voy a buscar el vuelo más rápido que haya. Envíame tu ubicación ahora mismo. No cuelgues. Me quedaré contigo hasta que llegue. Pase lo que pase, no te muevas de ahí. ¿Entendido? Prométemelo. Sofía apenas pudo murmurar un sí con voz ronca. Le envió a Isabel su ubicación y, con el teléfono pegado a la oreja, volvió a abrazarse las rodillas. Isabel no hablaba mucho. Solo le decía palabras de consuelo como estoy aquí, Sofía. Estoy contigo. Ya voy. La voz de Isabel era lo único real en el mundo de Sofía que se desmoronaba. 4 horas se sintieron como una eternidad. Sofía permaneció sentada como una estatua en ese banco del parque. El móvil finalmente se apagó, pero no le importó. Se limitó a mirar al frente, sin ver nada. Finalmente, vio una figura corriendo hacia ella. Era Isabel, con el rostro lleno de preocupación. Isabel se arrodilló frente a ella. Sofía, la llamó. Sus manos ahuecaron el rostro pálido y surcado de lágrimas de Sofía. Al ver la cara de su amiga, Sofía la abrazó con fuerza y rompió a llorar de nuevo. Esta vez, llorando en voz alta, derramando todo el dolor, la traición y la desesperación que sentía. Isabel no dijo nada. Se limitó a corresponder al abrazo de Sofía, a acariciarle la espalda y a dejar que su amiga se desahogara. Cuando el llanto de Sofía amainó un poco, Isabel la ayudó a levantarse. «Salgamos de aquí», dijo suavemente. Isabel ya había reservado una habitación de hotel. Dentro de la habitación silenciosa y con aire acondicionado, Isabel sentó a Sofía en el borde de la cama y le dio una botella de agua. «Bebe», le ordenó. Sofía obedeció. Con la garganta un poco menos seca, empezó a hablar. Con una voz entrecortada, interrumpida a menudo por sollozos, le contó todo, desde la emoción de la mañana hasta el viaje a Lisboa y el momento en que se paró frente a la puerta del apartamento. Repitió la frase de Javier, palabra por palabra. Cada palabra era como una nueva puñalada en el corazón. Isabel escuchó sin interrumpir. Su rostro preocupado se endureció. Su mandíbula se apretó para contener la ira. Cuando Sofía terminó de hablar, Isabel apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Hijo de puta», siseó en voz baja. Sus ojos brillaban de rabia. «Ese hombre es un demonio». Se levantó y empezó a caminar por la habitación como una leona enjaulada. «No me lo puedo creer. Javier, el hombre educado y amable que conocíamos. ¿Cómo se atreve?» «¿Qué voy a hacer ahora, Isabel?», preguntó Sofía con voz débil. Sus ojos hinchados estaban vacíos. «Mi vida está arruinada». Isabel se detuvo y se sentó de nuevo frente a Sofía. Cogió las 2 manos frías de su amiga. «Escúchame, Sofía. Tu vida no está arruinada. Lo que está arruinado es tu matrimonio. Un matrimonio falso, construido sobre mentiras. Tú eres la víctima aquí. Eres fuerte y lo superarás». Pero nada, la cortó Isabel con firmeza. «Ahora tenemos que pensar con la cabeza fría. No puedes volver a Madrid. No puedes enfrentarte a él ahora. Si lo haces, tergiversará la verdad. Se arrodillará y te pedirá perdón. Y tú, con tu buen corazón, probablemente flaquearás. No podemos permitir que eso ocurra». Isabel pensó un momento. Sus ojos brillaban con agudeza. «Vamos a darle lo que quiere». Sofía la miró confundida. «¿Qué quieres decir? ¿No quería que estuvieras muerta?» «Pues que así sea. A partir de este momento, la antigua Sofía García está muerta. Vas a desaparecer. Vamos a ver qué hace cuando se dé cuenta de que su mujer ha desaparecido de verdad. Vamos a ver qué teatro monta. Ya no se trata de salvar tu matrimonio, Sofía. Se trata de salvarte a ti misma y de hacerle pagar por lo que ha hecho». Por primera vez desde esa tarde, un destello de luz apareció en los ojos vacíos de Sofía. No era una luz de felicidad, sino la luz de una brasa que empezaba a arder de nuevo. La idea sonaba descabellada, pero por alguna razón se sentía correcta. Desaparecer. Dejar que Javier pensara que se había ido. Le daría tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para sentir el dolor y quizás tiempo para planear algo. «¿Lo dices en serio?», susurró Sofía. «Nunca he hablado más en serio en mi vida», respondió Isabel. Su agarre se hizo más fuerte. «Te has subestimado. Ahora vamos a demostrarle el gran error que ha cometido». Una semana después, Javier Alonso aparcó su coche en el garaje subterráneo de su apartamento en Madrid. Apagó el motor y se reclinó un momento en el asiento, masajeándose las sienes. La larga y agotadora semana en Lisboa por fin había terminado. El proyecto iba bien, y lo más importante, Valeria ya no se quejaba. Había pasado los últimos días con ella. Esbozó una leve sonrisa. Vivir con 2 mujeres en 2 ciudades era agotador, pero tenía sus ventajas.
En Madrid estaba Sofía, la esposa obediente que se encargaba de todo y mantenía su imagen de buen marido ante la familia. En Lisboa estaba Valeria, la mujer glamurosa que satisfacía sus deseos y lo conectaba con una fuente inagotable de fondos a través de su familia. Solo había un problema: la deuda. La deuda con la familia de Valeria se estaba acumulando. La conversación con Valeria de hacía una semana todavía resonaba en sus oídos. Su estúpido comentario sobre la muerte de Sofía, por supuesto, solo había sido una fantasía ociosa. Pero si ocurriera, el considerable seguro de vida de Sofía resolvería todos sus problemas. Sacudió la cabeza para alejar los pensamientos oscuros. Demasiado arriesgado. Cogió su maletín y salió del coche. Echaba de menos la comida casera de Sofía. Echaba de menos la casa limpia y tranquila. Se imaginó que sería recibido con el cálido abrazo de su mujer y su dulce sonrisa. Incluso le había comprado un pequeño regalo en Lisboa. Un bolso no muy caro, solo un detalle. El ascensor lo llevó al 12º piso. Cuando abrió la puerta del apartamento, tuvo una sensación extraña. Normalmente a esta hora se oiría la televisión o el olor a comida de la cocina. Pero ahora había un silencio absoluto. Las luces del salón estaban apagadas. Sofía, cariño. Ya estoy en casa. La llamó, pero no hubo respuesta. Dejó el maletín en el sofá y se dirigió al dormitorio. Vacío. La cama seguía perfectamente hecha, tal como la había dejado hacía una semana. Comprobó el baño, la cocina, el balcón, pero no había nadie. Frunció el ceño. Quizás Sofía había salido, a hacer la compra o a ver a una amiga. Pero ya era casi de noche. Sacó el móvil y llamó a Sofía. La llamada fue directamente al buzón de voz. Sofía nunca apagaba el móvil. Lo intentó de nuevo. Mismo resultado. Una sensación de inquietud empezó a apoderarse de él. Llamó por tercera vez, como si su insistencia pudiera cambiar el resultado. Seguía igual. Aquí empezó el teatro. Javier sabía lo que tenía que hacer. El marido angustiado porque su mujer no está en casa. Primero, llamó a su suegra. «Hola, suegra. ¿Cómo está?» La saludó con el tono más amable posible. «Ah, Javier. ¿Ya has vuelto? ¿Qué tal todo?» «Todo bien, suegra. Pero, ¿está Sofía ahí?» «No me coge el teléfono desde hace un rato. Y no está en el apartamento». Su voz estaba calculada para sonar preocupada. «¿Eh? No, no está. La última vez que hablé con ella fue hace 2 días. Dijo que tenía mucho trabajo. A lo mejor está de camino». «Ah, vale, suegra. De acuerdo, si le llama más tarde dígale que ya he llegado, por favor». Siguiente paso, Isabel. Sabía que Isabel era la mejor amiga de Sofía. Si alguien sabía el paradero de su mujer, sería ella. Marcó el número de Isabel. En un apartamento de alquiler al sur de Madrid. El móvil de Isabel vibró sobre la mesa. Sofía, sentada en el sofá, todavía con aspecto frágil, la miró con tensión. Isabel le hizo un gesto a Sofía para que se calmara y deslizó el botón verde. Puso el altavoz. «Dígame, Javier». El tono de Isabel era lo más neutro posible. «Isabel, perdona que te moleste a estas horas. ¿Está Sofía contigo?» La voz de Javier sonaba angustiada, tal y como habían previsto. Un gran actor. «No. ¿Por qué? ¿No seguía usted en Lisboa?» Isabel interpretó su papel a la perfección. «Acabo de llegar y Sofía no está en el apartamento. Su móvil está apagado». «Estoy muy preocupado, Isabel. ¿No te ha dicho nada?» Isabel guardó silencio un momento, como si estuviera pensando profundamente. «No, Javier. La última vez que la vi fue hace unos días y estaba como siempre. Espere un poco más. A lo mejor le ha surgido algo urgente y se ha quedado sin batería. Pero tengo un mal presentimiento, Isabel. Por favor, si sabes algo, llámame enseguida». «De acuerdo. No se preocupe demasiado, Javier. Seguro que vuelve pronto». La llamada terminó. Sofía miró a Isabel con los ojos llorosos. «Parece que está preocupado de verdad», susurró. Isabel resopló con cinismo. «A eso se le llama actuar, Sofía. Ya verás. Esperemos unos días. Si estuviera realmente angustiado, denunciaría a la policía, buscaría en todos los hospitales y nos llamaría sin parar. Pero si esto es solo un teatro, sus esfuerzos se quedarán en nada». Y Isabel tenía razón. Durante los 2 días siguientes, Javier llamó varias veces. Llamó a Isabel, a la madre de Sofía y a algunos amigos cercanos. Publicó un triste estado en las redes sociales. «Vuelve pronto, cariño. Te echo de menos», con una foto de su boda. Muchos amigos mostraron su simpatía y apoyo, pero no hubo ninguna acción real. No fue a la comisaría. No salió a buscarla. Isabel lo vigilaba de cerca desde la distancia.
Le pidió a una prima suya que vivía en el mismo edificio que Sofía que observara los movimientos de Javier. Su informe confirmó sus sospechas. Javier parecía deprimido al salir del apartamento, pero iba a trabajar como de costumbre. Por la noche, a menudo pedía comida para dos. El punto álgido llegó al cuarto día de la desaparición de Sofía. Javier volvió a llamar a Isabel, esta vez con un tono diferente. Ya no era de angustia, sino más bien de frustración. Isabel, de verdad que no lo entiendo. ¿Dónde demonios se ha metido Sofía? ¿Está intentando hacérmelo pasar mal a propósito? Isabel frunció el ceño. ¿Qué quiere decir con pasar mal, Javier? Debería estar preocupado por su seguridad. Lo estoy. Pero ya han pasado varios días. ¿No piensa en mí? No puedo concentrarme en el trabajo. Todo es un desastre. Fue entonces cuando Isabel supo que la preocupación de Javier no era por Sofía, sino por sí mismo. La desaparición de Sofía estaba perturbando su comodidad, arruinando su rutina. Esa noche, Isabel hizo algo arriesgado. Sabía que Sofía y Javier tenían una cuenta de almacenamiento en la nube compartida para guardar fotos y documentos importantes. Con el permiso de Sofía, intentó iniciar sesión con la contraseña que Sofía solía usar. Funcionó. No encontró nada. Simplemente activó la función de seguimiento de ubicación en los dispositivos conectados a la cuenta. El dispositivo de Javier. Al día siguiente, Isabel vio que la ubicación de Javier no era la oficina. El punto del GPS indicaba un lujoso centro comercial en el centro de Madrid. Por curiosidad, Isabel decidió ir. Se mantuvo a distancia, con gafas de sol y un sombrero. Encontró el coche de Javier en el aparcamiento. Esperó. Una hora después, lo vio. Javier salía del vestíbulo de un cine, sonriendo y abrazando a una mujer por la cintura. Era Valeria, la misma mujer de las fotos que Sofía le había mostrado de pasada en las redes sociales del equipo de proyectos de Javier. Parecían una pareja de enamorados, sin ninguna preocupación en el mundo. Se dirigieron a un restaurante caro. Isabel sacó inmediatamente el móvil y tomó varias fotos desde la distancia. Su corazón ardía de ira. Mientras fingía estar angustiado ante todo el mundo por la desaparición de su mujer, este hombre se lo estaba pasando en grande con su amante. Isabel volvió al apartamento donde se escondía Sofía. No le enseñó las fotos directamente. Se sentó frente a Sofía, que seguía frágil pero un poco más tranquila. Sofía, hay algo que tienes que saber, dijo Isabel con tono serio. Le contó lo que había visto. Le describió la actuación poco convincente de Javier, sus quejas egoístas y el colofón, la cita con Valeria en el centro comercial. Sofía escuchó en silencio, sin ninguna expresión en su rostro. Era como si su corazón estuviera demasiado entumecido para sentir un nuevo dolor. Se la ha traído a Madrid. Fue todo lo que dijo Sofía. Su voz era plana. Sí, dijo Isabel. Y por lo que pude oír de su conversación cuando pasaron, parece que están molestos porque te has escapado. Decían que les has estropeado el plan. Sofía finalmente miró a Isabel. ¿Plan? Todavía no estoy segura, pero tengo un presentimiento muy fuerte. La deuda que Javier mencionó en el apartamento de Lisboa no es una deuda cualquiera. Valeria dijo nuestra familia. La deuda de Javier debe de ser con la familia de Valeria. Está atrapado, Sofía, y de alguna manera tu presencia o ausencia es parte de su plan. El silencio llenó la habitación. Sofía bajó la cabeza y miró sus manos, fuertemente apretadas en su regazo. Ya no le corrían las lágrimas. El dolor ardiente se estaba transformando lentamente en otra cosa. Algo frío, duro y afilado. El dolor se estaba convirtiendo en determinación. No iba a dejar que ganaran. No iba a ser la víctima pasiva. Levantó la cabeza y miró a Isabel. Su mirada era diferente. Ya no había desesperación, solo una determinación de acero. Ayúdame, Isabel, dijo con voz firme. Ayúdame a descubrirlo todo y a recuperar todo lo que era mío. Durante 3 semanas, Sofía permaneció oculta. Se mudaron del hotel a un apartamento de alquiler a corto plazo que Isabel alquiló a su nombre, un lugar seguro y anónimo en la otra punta de Madrid. Durante esas 3 semanas, vivió como en una nebulosa. Los primeros días los pasó llorando sin parar, hasta que se le hincharon los ojos y le dolió la cabeza. Los días siguientes, se los pasó mirando al techo, repasando todos los recuerdos, buscando las señales de mentira que se le habían escapado. Ahora, al entrar en la 3ª semana, esa nebulosa empezaba a disiparse, dejando en su lugar un frío punzante. El dolor no había desaparecido. Simplemente se había congelado, solidificado, transformándose en algo más afilado y peligroso. Esa mañana, Isabel estaba sentada frente a Sofía en la pequeña mesa del comedor del apartamento. Entre ellas, se desplegaban las pruebas del teatro de Javier,
Capturas de pantalla de sus dramáticos estados en las redes sociales, grabaciones de sus frustradas llamadas telefónicas, y, por supuesto, las fotos que Isabel había tomado en el centro comercial. Fotos de Javier riendo felizmente con Valeria. Como si su mujer desaparecida nunca hubiera existido. Ni siquiera ha denunciado a la policía, Sofía, dijo Isabel, removiendo su té. Ya han pasado 3 semanas. ¿Qué marido se limita a quejarse por teléfono cuando su mujer lleva tanto tiempo desaparecida? No está buscando, solo está molesto porque su rutina ha sido interrumpida. Sofía miró la foto en el móvil de Isabel. El rostro hermoso y arrogante de Valeria. La mano de Javier rodeando posesivamente su cintura. Ya no había lágrimas. Lo que sentía era una rabia que ardía con una llama fría. Rabia contra Javier, contra Valeria y, sobre todo, contra sí misma por haber estado tan ciega. Tienes razón, dijo Sofía. Su voz era ronca pero firme. Esto ya no es una cuestión de un corazón roto. Es más que eso. Él deseaba mi muerte. Vendió nuestros activos. Falsificó mi firma. Tiene que pagar por todo esto. Isabel asintió. En sus ojos había un destello de alivio al ver que la llama volvía a arder en los ojos de su amiga. Bien, eso es lo que quería oír. Pero no podemos hacerlo solas. Necesitamos ayuda profesional. Alguien que sepa cómo tratar con serpientes como Javier. ¿Un abogado?, preguntó Sofía. No cualquier abogado, respondió Isabel. Le he preguntado a un superior de mi oficina. Hay un nombre que no para de salir. Rafael Maestre. Dicen que es agudo, meticuloso y un poco despiadado si es necesario. Su especialidad son los divorcios de alto perfil y los casos de fraude financiero. Exactamente lo que necesitamos. La cita se concertó para el día siguiente. El bufete de Rafael estaba en un rascacielos en el distrito financiero de Madrid. Todo se sentía intimidante. Las frías paredes de mármol, la recepcionista ultraprofesional y un silencio que pesaba. Sofía se sentía pequeña y fuera de lugar, pero el fuerte agarre de Isabel en su brazo le daba fuerzas. Rafael Maestre no era como Sofía se había imaginado. Era un hombre de unos 30 y tantos años. Su aspecto era pulcro, pero no rígido. Su rostro era tranquilo y su mirada, aguda, como si pudiera ver a través de las capas de la apariencia. La saludó cortésmente y las invitó a sentarse en unos cómodos sillones de cuero en su despacho, con vistas panorámicas de la ciudad. Entonces, ¿en qué puedo ayudarla, señora García, señorita Pérez?, preguntó con una voz profunda y tranquila. Con Isabel a su lado dándole fuerzas, Sofía empezó a hablar. Al principio, su voz temblaba, pero al ver que Rafael escuchaba atentamente, sin juzgar, y tomaba notas de los puntos importantes, se fue calmando. Contó todo en orden. La sorpresa que había preparado, la horrible frase que escuchó detrás de la puerta, la nota que dejó, y el teatro de Javier durante las últimas 3 semanas. Isabel añadió detalles de sus observaciones y las fotos del centro comercial. Cuando Sofía terminó de hablar, Rafael no dijo nada de inmediato. Miró sus notas un momento. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio de caoba que tenía delante. Esa frase, dijo finalmente, mirando directamente a Sofía. ¿Podría repetir, por favor, la frase que dijo su marido? Si mi mujer se muriera, se solucionarían todas las deudas, repitió Sofía. Cada palabra era como tragarse espinas. Rafael asintió lentamente. ¿Tiene un seguro de vida, señora García? Sofía se sorprendió. Sí. Uno de la empresa en la que trabajaba antes de hacerme freelance. Y otro, que Javier gestionó hace unos años, dijo que era para asegurar nuestra jubilación. ¿Quién figura como beneficiario?, volvió a preguntar Rafael. Sus ojos no parpadearon. Javier Alonso, mi marido. Un silencio sofocante llenó la habitación. Isabel miró a Sofía con horror. La implicación era clara y aterradora. La frase de Javier no había sido una simple expresión de frustración, sino un cálculo. Entiendo, dijo Rafael. Su voz seguía siendo tranquila, pero con un matiz de firmeza. Tenemos que actuar rápido y en silencio. El primer paso es averiguar cuán profundo es el agujero que ha cavado su marido. Necesito su poder notarial para investigar todos sus activos y registros financieros, tanto personales como conjuntos. Sin dudarlo, Sofía firmó los documentos que le presentaron. Se sentía como si estuviera entregando el control de su vida a un extraño, pero sabía que era el único camino. Mi equipo empezará a trabajar hoy mismo, continuó Rafael. También contrataré a un investigador privado para indagar más a fondo en esta mujer, Valeria y su familia. Cuanta más información tengamos, más fuerte será nuestra posición negociadora.
Por ahora, siga escondida. No contacte con nadie. Deje que el señor Alonso siga en la oscuridad. Los días siguientes fueron de una tensión extrema. Cada vez que sonaba el teléfono con una llamada de Rafael, el corazón de Sofía se aceleraba, y cada información que llegaba era como pelar una cebolla, revelando una corrupción más profunda y dolorosa. El primer informe llegó del investigador privado. Valeria no era una simple amante. Era la única hija del señor Serrano, un hombre conocido por ser un pez gordo en el mundo de los préstamos privados. Su negocio, disfrazado de empresa de inversión, prestaba dinero a empresarios desesperados con intereses desorbitados. La familia Serrano era famosa por ser despiadada a la hora de cobrar sus deudas. Javier no solo había tenido una aventura, se había metido de cabeza en un nido de víboras. Y luego llegó el informe del equipo financiero de Rafael. La verdad era peor de lo que Sofía había imaginado. Encontraron una cuenta conjunta de la que Sofía no sabía nada. Una cuenta que Javier usaba para sus transacciones turbias. Grandes sumas de dinero entraban de empresas fantasma y salían hacia cuentas de casinos online y varias cuentas personales de nombres desconocidos. El golpe más duro llegó cuando Rafael convocó a Sofía e Isabel a una reunión cara a cara. Sobre su escritorio había varios documentos esparcidos. Estas son copias de contratos de préstamo de varios bancos privados, dijo Rafael con tono grave. El total asciende a casi 200.000 euros. Todos estos préstamos se utilizaron como garantía de su apartamento y su coche. Pero, ¿cómo? Yo no he firmado nada, susurró Sofía. Sentía que se le iba la fuerza del cuerpo. Rafael deslizó un papel frente a ella. En la parte inferior estaba su firma, Sofía García, pero no era su letra. Los trazos se parecían, pero había una rigidez antinatural, una presión diferente. Era una falsificación torpe, pero suficiente para engañar a un banco poco meticuloso. «Ha falsificado mi firma», murmuró Sofía. Sus ojos miraban el papel sin verlo. Era más doloroso que la infidelidad. La infidelidad le había roto el corazón, pero esto era como si le hubieran robado el alma. Javier no solo había traicionado su amor, sino que le había robado su identidad y la había utilizado para su propio beneficio. «Hay más», dijo Rafael lentamente, como si le costara decirlo. Sacó otro fajo de documentos. Este es un contrato de compraventa de un terreno en la Sierra de Guadarrama. A su nombre, una herencia de sus abuelos. Sofía lo recordó al instante. Ese terreno. Javier le había dicho que había una disputa con un pariente lejano y que estaba gestionando el papeleo. Dijo que se encargaría. Dijo que el terreno tenía problemas. El terreno no tenía ningún problema, señora, corrigió Rafael. Su marido lo vendió hace 8 meses. La firma aquí también está falsificada. El dinero de la venta, 80.000 euros. Se ingresó en la cuenta conjunta que usted no conocía y se gastó en menos de un mes. Ya no pudo más. Sofía no lloró. Solo sintió un vacío inmenso y una rabia que le quemaba hasta los huesos. El hombre con el que había dormido en la misma cama, al que había servido, era un estafador, un mentiroso consumado. Lo había planeado todo, quizás desde hacía mucho tiempo. Los dulces recuerdos que atesoraba ahora le sabían a veneno. Cada abrazo, cada palabra de amor, todo era parte de una gran farsa para despojarla de su vida. Levantó la cabeza y miró a Rafael con una mirada fría y afilada como el acero. «Haga lo que tenga que hacer», abogado, dijo. Su voz, sin un atisbo de temblor, le sonó extraña incluso a ella misma. «No le deje nada. Recupere todo lo que es mío por derecho». Rafael la miró un momento y luego asintió. «Con mucho gusto, señora». En los ojos del abogado había un destello de admiración. La mujer que tenía delante ya no era una víctima frágil. Era una clienta lista para luchar. Lunes por la mañana, un día que Javier siempre odiaba porque marcaba el final de un fin de semana placentero con Valeria. Pero este lunes se sentía diferente. Valeria estaba de mal humor. Su padre había vuelto a preguntar por el pago de la deuda vencida de Javier. Durante todo el desayuno en el café de un hotel de lujo, Valeria no dejó de quejarse. «No lo entiendo, cariño. ¿Por qué no usas el dinero de la venta del terreno de tu mujer? ¿No dijiste que tenías mucho dinero?», preguntó Valeria, pinchando con irritación la ensalada de frutas que tenía delante. Javier tragó saliva. «Ese dinero lo usé para cubrir otras deudas de juego, mi amor, ya lo sabes». «Sí, deudas de juego que creaste por tu propia codicia», espetó Valeria con brusquedad. «Mi padre te prestó el dinero porque confiaba en ti. Porque estabas conmigo. No me dejes en ridículo». Javier suspiró. Intentó coger la mano de Valeria para calmarla. «Lo solucionaré. Te lo prometo. Esta semana seguro que encuentro una manera». Ni él mismo sabía cuál. Desde que Sofía había desaparecido, sus planes se habían torcido. Sin la presencia de su mujer,
No podía tocar los activos a nombre de Sofía. Empezó a pensar, casi que prefiero que Sofía vuelva pronto. Podría engatusarla, manipularla una vez más para que firme unos cuantos papeles. Después de dejar a Valeria en su apartamento, Javier se dirigió a la oficina. Decidió parar en una boutique de lujo para comprarle un bolso nuevo como disculpa. Eligió el bolso más ostentoso que pensó que le gustaría a Valeria. En la caja, sacó con confianza su tarjeta de platino. El dependiente la pasó por el lector, 2 veces. Y luego miró a Javier con expresión confusa. Lo siento, señor. La tarjeta ha sido rechazada. Javier frunció el ceño. ¿Rechazada? Imposible. Inténtelo de nuevo. El dependiente lo intentó de nuevo, pero negó con la cabeza. Sigue sin funcionar, señor. ¿Quiere probar con otra tarjeta? La cara de Javier empezó a enrojecer de vergüenza. Unos cuantos clientes detrás de él empezaron a susurrar. Sacó de su cartera otra tarjeta, la asociada a su cuenta de nómina. Se la dio al dependiente. Mismo resultado. Rechazada. Sintiéndose humillado, canceló la compra y salió rápidamente de la boutique. Debe de ser un fallo del sistema, pensó, intentando tranquilizarse. Paró en un cajero automático de camino a la oficina. Metió su tarjeta de débito, tecleó el PIN y seleccionó el menú de retirada de efectivo. La pantalla del cajero parpadeó un momento y luego mostró un mensaje que le heló la sangre. No se puede procesar la transacción. Póngase en contacto con su banco. El pánico empezó a apoderarse de él. Probó la tarjeta del cajero de su otra cuenta. Apareció el mismo mensaje. Esto no era un fallo del sistema. Algo iba muy mal. Conduciendo con las manos sudorosas, llamó al servicio de atención al cliente del banco. Después de un proceso de verificación que le pareció eterno, la voz al otro lado de la línea fue fría y formal. Lo siento, señor Alonso. No podemos proporcionarle información detallada por teléfono. Sin embargo, en nuestro sistema consta que todas las cuentas y tarjetas de crédito asociadas a su nombre y al de la señora Sofía García han sido congeladas temporalmente debido a una denuncia por actividad sospechosa y posible falsificación de documentos. A Javier se le fue el color de la cara. ¿Falsificación de documentos? Sofía, ¿cómo? ¿Actividad sospechosa? ¿Quién lo ha denunciado? Preguntó con voz temblorosa. Lo siento de nuevo, señor. No estamos autorizados a revelarlo. Le recomendamos que se persone en una de nuestras sucursales con su documento de identidad. La llamada se cortó. Javier aparcó en el sótano de su oficina, con la mente en un caos. Sofía. Ese nombre no paraba de darle vueltas en la cabeza. No podía ser que Sofía hubiera hecho esto. Esa mujer ingenua no sabía ni cómo pagar una factura de tarjeta de crédito online. Javier se encargaba de todo. ¿Cómo iba a poder congelar todas las cuentas? Tenía que ser un error. Oh, ¿alguien más la estaba ayudando? Isabel. No pudo concentrarse en todo el día en la oficina. Su mente estaba en otro sitio. ¿Cómo iba a pagar las facturas de Valeria? ¿Cómo iba a vivir sin acceso a su dinero? Se sentía asfixiado. Volvió a llamar a Sofía, esperando un milagro y que su móvil estuviera encendido. Por supuesto, la llamada fue directamente al buzón de voz. Frustrado, tiró el móvil sobre el escritorio. Sobre las 3 de la tarde, mientras intentaba calmarse con una taza de café, la recepcionista entró en su despacho. Señor Alonso, le ha llegado un sobre. La recepcionista le entregó un sobre marrón grueso, perfectamente sellado. No había nombre de remitente, solo su nombre y la dirección de la oficina. Con un mal presentimiento, Javier abrió el sobre. Dentro había un fajo de documentos pulcramente encuadernados. La portada le dejó sin aliento. Demanda de divorcio. Demandante: Sofía García Pérez. Demandado: Javier Alonso Ruiz. Le temblaban las manos al pasar las páginas. Esto no era un divorcio normal. Era una declaración de guerra. Allí, en un lenguaje legal frío y brutal, estaban todas las acusaciones en su contra: adulterio, fraude financiero, falsificación de firmas, apropiación indebida de bienes comunes. Cada uno de sus delitos estaba descrito con un detalle espeluznante. Y entonces vio los anexos. El corazón se le paró. Había copias de los extractos de sus cuentas secretas. Había una copia del contrato de compraventa del terreno que había sido la herencia de Sofía. Había una copia del contrato de préstamo bancario con la firma falsificada de Sofía rodeada en rojo. Y lo más devastador de todo, varias fotos impresas en alta calidad. Fotos de él en el centro comercial con Valeria. Fotos de él saliendo del cine abrazando a Valeria. Fotos de ellos cenando, riendo sin ninguna preocupación. Esto no era obra de Sofía.
No podía ser obra de la Sofía que él conocía. Esa mujer mansa y siempre obediente no podía haber planeado un ataque tan letal y organizado. Esto era obra de un profesional. El ataque había sido tan silencioso, tan repentino y tan mortal. La tormenta había llegado sin nubes ni viento. De repente estaba en medio de ella, empapado e indefenso. Se dejó caer en su silla, sin fuerzas. Los papeles estaban esparcidos sobre su escritorio como los restos de su vida destrozada. Por fin lo entendió. Sofía no había huido con el corazón roto. Se había retirado para tomar impulso. La nota que había encontrado en la puerta de su apartamento de Lisboa una semana después de su aniversario. La nota que decía, considera que ya estoy muerta, no era la letra de una mujer que se rendía. Era una advertencia. Javier cogió el móvil con manos temblorosas. Intentó llamar a Valeria, pero dudó. ¿Qué le iba a decir? ¿Que todo su dinero estaba congelado y que su aventura era ahora una prueba judicial? Volvió a llamar a Sofía, sabiendo que el número estaba apagado. Desesperado, quería gritar, suplicar, enfadarse, pero no podía contactar con nadie. Estaba completamente solo, atrapado en una trampa que él mismo había construido. Una trampa que ahora estaba siendo tensada por la mujer a la que más había subestimado. La tormenta había llegado, y él sabía que esto era solo el principio. Javier miraba el fajo de papeles sobre su escritorio como si fueran una serpiente venenosa. Demanda de divorcio. Las palabras sonaban extrañas, irreales. Sofía, su mujer dócil y sumisa, lo acusaba con cargos tan crueles y detallados. Esto no era una carta de amor entregada por error. Era un misil balístico disparado con precisión al corazón de su vida de mentiras. Un sudor frío empezó a perlarle la frente. Las fotos, las copias de los extractos. ¿Cómo? ¿Cómo había conseguido Sofía todo eso? Su primer instinto fue negarlo. Debía de ser un farol. Una táctica desesperada de una mujer herida para recuperarlo. Pero las pruebas adjuntas eran tan sólidas, tan irrefutables. Las firmas falsificadas estaban claramente rodeadas, comparadas con firmas auténticas de Sofía en documentos antiguos. El flujo de dinero a los sitios de apuestas online estaba impreso en blanco y negro, y las fotos con Valeria. No había ambigüedad. Era el retrato feliz de un hombre infiel en un momento en que su mujer debería haber estado desaparecida. El temblor de sus manos se convirtió en un pánico real. No el pánico que había estado fingiendo, sino un terror genuino que empezaba a apoderarse de él. El bloqueo de sus cuentas ya no era un problema técnico, sino el primer acto de un ataque coordinado. Sofía no estaba sola. Alguien inteligente y muy peligroso la estaba ayudando. Cogió el móvil, los dedos resbaladizos por el sudor le dificultaban pulsar la pantalla. Tenía que contactar con Valeria. Necesitaba ayuda. Necesitaba el poder de la familia Serrano. Después de unos cuantos tonos que parecieron una eternidad, la llamada se conectó. ¿Qué pasa ahora? La voz de Valeria era cortante. Todavía debía de estar enfadada por el incidente de la tarjeta de crédito por la mañana. Valeria, tenemos un gran problema, dijo Javier con la voz ronca. Sofía, me ha demandado el divorcio. Se escuchó una risa cínica al otro lado de la línea. Genial. ¿No es eso lo que querías? Dijiste que si se moría, se solucionarían las deudas. Piensa que es solo la muerte de tu matrimonio. Ahora eres libre para casarte conmigo y mi padre podrá dejar de dar la lata. Ese no es el problema, alzó la voz Javier, frustrado. No es un divorcio normal. Me acusa de fraude, malversación, falsificación de firmas. Me ha congelado todas las cuentas, Valeria, todas. No puedo usar ni un céntimo. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Javier podía imaginarse el rostro arrogante de Valeria tensándose. ¿Qué quieres decir con todas las cuentas? ¿Incluida la tarjeta que uso habitualmente? Sí, todas. Y lo que es peor, tiene pruebas. Valeria, tiene fotos nuestras en el centro comercial. Están adjuntas a la demanda. ¿Qué? La voz de Valeria sonó aguda, llena de ira e incredulidad. ¿Cómo puede tener fotos nuestras? ¿Quién las hizo? Has sido muy descuidado, Javier, te dije que tuvieras cuidado. No lo sé. Nunca imaginé que llegaría a esto. Pensé que había huido por celos. No que estaría planeando algo así. Javier se pasó las manos por el pelo desesperado. Así que ahora mi nombre va a estar metido en vuestra pelea de pareja, ¿no? Gruñó Valeria. Su voz era fría como el hielo. ¿Sabes las consecuencias que tendrá esto si mi padre se entera? Odia la mala prensa. Y que mi nombre se mencione como la amante en un pleito judicial. Estás loco. Por eso necesito tu ayuda. Habla con tu padre. Quizás tenga alguien que pueda encargarse de esto. Presionar al abogado de Sofía o... ¿Encargarse de qué? Lo cortó Valeria bruscamente.
¿De tu estupidez? Todo esto es culpa tuya. Subestimaste a tu mujer. Dijiste que era ingenua, tonta, fácil de engañar. Resulta que era un lobo con piel de cordero y tú te metiste estúpidamente en su guarida. No me arrastres a mí ni a mi familia al desastre que has creado. El teléfono se cortó con un clic seco. Javier miró el móvil, aturdido. El primer muro en el que esperaba apoyarse se le había venido encima. Valeria, la mujer a la que tanto mimaba, la razón por la que se había endeudado, lo abandonaba al primer problema. El nido que creía confortable era solo un alojamiento temporal, y ahora que llegaba la tormenta, lo habían echado. Efectivamente, menos de una hora después, recibió una llamada de un número desconocido. Cuando contestó, una voz grave y fría que conocía muy bien lo saludó. «El señor Serrano. Ven a mi despacho». Ahora, dijo el señor Serrano sin más, y colgó. El camino al despacho del señor Serrano fue como un paseo hacia el patíbulo. Javier sabía que iba a ser un encuentro terrible. La secretaria del señor Serrano lo condujo a una amplia sala llena de muebles oscuros. El señor Serrano estaba sentado detrás de un gran escritorio, sin mirarlo, ocupado en pulir una piedra de jade con un paño de terciopelo. «Así que», dijo el señor Serrano después de varios minutos de un silencio tortuoso, con una voz tranquila pero amenazante. «Mi hija me dice que tienes una interesante vida familiar. Señor, ¿puedo explicarlo?» El señor Serrano levantó una mano para cortar a Javier. «No me interesan tus explicaciones. No me interesa tu matrimonio, tu mujer, ni tus infidelidades. Solo me importan dos cosas, mi dinero y el honor de mi familia». Dejó la piedra de jade y miró a Javier con ojos de depredador. «Mi hija me dice que ahora tu nombre y el suyo van a aparecer en los papeles de un tribunal. Eso mancha el nombre de la familia Serrano. Y segundo, tus cuentas están congeladas. Eso significa que no puedes pagar los intereses de mi deuda, que vencieron hace 2 semanas. ¿Correcto?» Javier apenas pudo asentir. Sentía la garganta seca. «Te presté el dinero porque Valeria me lo pidió. Pensé que eras un activo útil». «Resulta que eres un pasivo», dijo el señor Serrano con frialdad. «Te doy una semana, Javier. 7 días. Limpia este desastre. Descongela tus cuentas y págame mi deuda. El principal y los intereses. Si en 7 días este problema no está resuelto, consideraré que me has estafado. Y créeme, mi forma de cobrar las deudas es un poco diferente a la forma en que tú engañas a tu mujer». La amenaza no estaba velada en absoluto. Javier conocía la reputación del señor Serrano. El hombre no dudaría en usar métodos violentos para conseguir lo que quería. Al salir del despacho del señor Serrano, Javier sintió que su mundo se desmoronaba de verdad. Estaba presionado por ambos lados. Por un lado, la demanda legal de Sofía, lista para meterlo en la cárcel. Por otro, el señor Serrano, con una amenaza física real. Estaba solo, sin dinero, sin amigos, sin poder. Desesperado, hizo algo irracional. Llamó a Sofía varias veces, dejando mensajes de voz que eran una mezcla de súplicas, ira y amenazas. «Sofía, coge el teléfono. ¿Quieres arruinarme la vida? Por favor, podemos hablarlo. ¿Quién te crees que eres para hacerme esto? Te vas a arrepentir, Sofía». A continuación llamó a Isabel. Esta vez, Isabel contestó. «¿Qué pasa, Javier?» «He oído que tenéis problemas», dijo Isabel con un tono de falsa preocupación que a Javier le revolvió el estómago. «¿Dónde está Sofía, Isabel? Sé que la estás ayudando». «Dile que pare esta locura», exigió Javier. Se escuchó una pequeña risa de Isabel. «No sé de qué me habla, pero si yo fuera usted, me buscaría un buen abogado. He oído que el abogado de Sofía no se anda con juegos». Después de eso, Isabel bloqueó su número. La última puerta de comunicación indirecta se había cerrado. Esa noche, volvió a su apartamento frío y vacío. Miró los muebles que habían elegido juntos. La foto de su boda todavía colgada. Se sentía como un extraño en su propia casa. El pánico se mezclaba ahora con un miedo puro. Podía perder no solo su fortuna, sino también su libertad, e incluso su vida. Había subestimado a Sofía, y ahora el fantasma de la mujer a la que había deseado muerta se había levantado para vengarse de la manera más cruel. 3 días después del ultimátum del señor Serrano, Javier estaba en su peor momento. No había dormido. Apenas había comido. Cada vez que sonaba el teléfono, se sobresaltaba. Se había reunido con varios abogados, pero después de ver la copia de la demanda de Sofía, todos le dieron la misma respuesta. Su caso era muy débil y los costes, muy elevados. Costes que por supuesto no podía pagar. Valeria ya no le contestaba al teléfono. Estaba completamente solo, atrapado en la jaula de terror que él mismo había construido. Esa mañana, mientras estaba sentado sin rumbo en su desordenado apartamento, llegó un correo electrónico de Rafael Maestre.
El contenido era breve y formal, invitándolo a una reunión en el bufete de abogados al día siguiente a las 2 de la tarde. El propósito de la reunión era discutir una posible solución extrajudicial. Al final del correo electrónico había una nota. Nuestra cliente solicita que la señorita Valeria Serrano también esté presente en esta reunión. Un rayo de esperanza surgió en la mente de Javier. Un acuerdo. Quizás Sofía quería negociar. Quizás su corazón se había ablandado y podría convencerla de que retirara la demanda. La presencia de Valeria le pareció extraña, pero no le dio mayor importancia. Inmediatamente le reenvió el correo electrónico a Valeria con el asunto. Importante. Tenemos que ir. Para su sorpresa, Valeria respondió con una sola palabra. Vale. Probablemente Valeria también necesitaba asistir para limpiar su nombre. 2 minutos antes de las 2 de la tarde del día siguiente, Javier llegó al vestíbulo del edificio del bufete de Rafael. Se había puesto su mejor camisa, ligeramente arrugada, intentando parecer lo más presentable posible. Un momento después, llegó Valeria. Su aspecto era un contraste de 180 grados. Llevaba un vestido caro, el maquillaje perfecto y caminaba con arrogancia, como si viniera a una reunión de negocios, no a enfrentarse a las consecuencias de su infidelidad. No se saludaron. Solo intercambiaron una mirada fría antes de subir en el ascensor en un silencio incómodo. Fueron conducidos a una gran sala de reuniones, con una larga mesa de madera oscura y ventanales de suelo a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Rafael Maestre ya estaba sentado al final de la mesa, con aspecto tranquilo y digno. Les indicó que se sentaran a un lado de la mesa, mientras él y algunos de sus ayudantes se sentaban enfrente. «Gracias por venir, señor Alonso, señorita Serrano», dijo Rafael. Su voz llenó la silenciosa habitación. «Mi cliente se unirá a nosotros en breve». Javier tragó saliva. Su corazón latía desbocado. Se preparó mentalmente, ordenando en su cabeza las palabras de disculpa y súplica. A su lado, Valeria tamborileaba impacientemente la mesa con sus uñas pintadas de rojo. Entonces, la puerta de la sala de reuniones se abrió, y entró Sofía. Por un momento, a Javier se le fue todo el aire de los pulmones. No era la Sofía que él conocía, la mujer que había sido su esposa durante 5 años. La mujer que siempre andaba por casa con camisetas y vaqueros, con un aspecto sencillo. La mujer que lo miraba con ojos de adoración, había desaparecido. La mujer que estaba ahora frente a él era una persona completamente diferente. Sofía llevaba una blusa de seda de color esmeralda y unos pantalones negros ajustados, que le daban un aura de profesionalidad y elegancia. Su pelo, que solía llevar recogido de cualquier manera, estaba ahora cortado en un moderno bob que enmarcaba su rostro. Llevaba un maquillaje ligero pero definido, que resaltaba sus pómulos y afilaba su mirada. Entró con paso firme. La espalda recta, la barbilla alta. En su rostro no había ni rastro de lágrimas ni de fragilidad. Solo una calma fría y una confianza imponente. No miró a Javier. Sus ojos se mantuvieron fijos al frente hasta que se sentó en la silla junto a Rafael, exactamente enfrente de Javier y Valeria. Dejó su bolso lentamente sobre la mesa y miró a las 2 personas que tenía delante. Su mirada era plana, sin emociones, como si observara especímenes bajo un microscopio. Javier se quedó helado, con la boca ligeramente abierta. Las palabras de disculpa que había preparado se desvanecieron al instante. Esta mujer era una extraña. Valeria también parecía un poco sorprendida. Recorrió a Sofía con la mirada de arriba abajo. Su mirada revelaba un toque de inquietud ante la transformación de su oponente. Rafael se aclaró la garganta, rompiendo el silencio. «Bien, empecemos», dijo. Encendió un proyector y en la gran pantalla de la pared volvieron a aparecer los documentos de la demanda. Como ambos saben, mi cliente, la señora Sofía García, ha presentado una demanda de divorcio acompañada de varias denuncias penales. Empezó a presentar de nuevo todas las pruebas, esta vez con una explicación verbal concisa y letal. Esta es la prueba de los fondos transferidos de la cuenta conjunta a varias cuentas de casino online. Esto constituye un delito de malversación, que se castiga con hasta 5 años de prisión. Esta es una copia del contrato de préstamo bancario con la firma de mi cliente, que ha sido confirmada como falsificada por un perito calígrafo. Esto constituye un delito de estafa y falsificación de documentos, que se castiga con hasta 8 años de prisión. Javier no pudo evitar bajar la cabeza. No se atrevía a mirar la pantalla. Cada palabra de Rafael era como un puñetazo en el estómago. «Sofía, puedo explicarlo, cariño», dijo finalmente Javier, con la voz quebrada. Sus ojos miraron desesperadamente a Sofía. Por primera vez, Sofía lo miró. La mirada fue tan fría que a Javier se le heló la sangre. «No me llame así»,
dijo ella. Su voz era tranquila pero cortante. Mi nombre es Sofía García, y no tiene nada que explicar, señor Alonso. Todo está muy claro aquí. Rafael continuó dirigiéndose a Valeria. Y señorita Serrano, hemos obtenido pruebas de que usted ha disfrutado de regalos caros y comodidades compradas con estos fondos malversados. Legalmente, esto podría convertirla en cómplice de los delitos de receptación y blanqueo de capitales. El rostro arrogante de Valeria palideció al instante. Yo no sabía nada de sus otras deudas. Ese es su problema. La ignorancia no siempre es una excusa ante la ley, señorita, respondió Rafael con calma. Además, tenemos un testigo dispuesto a declarar en el juicio. Un testigo que escuchó la conversación en el apartamento de Lisboa, donde el señor Alonso expresó su deseo de que mi cliente muriera para pagar la deuda que tenía con su familia. Esa declaración podría interpretarse legalmente como la intención o incluso la planificación de un delito más grave. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Javier y Valeria estaban completamente acorralados, sin escapatoria. Eran como dos ratones en una trampa de acero. Después de dejar que la presión calara, Sofía finalmente habló. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus manos estaban pulcramente cruzadas sobre la mesa. No tengo ganas de perder años en los tribunales, dijo, su voz todavía plana y controlada. Así que les voy a dar una opción. 2 opciones, para ser exactos. Miró directamente a los ojos de Javier, que ahora estaban llenos de miedo. Primera opción. Llevamos esto a los tribunales. Dejo que mi abogado entregue todas estas pruebas a la policía. Se enfrentará a múltiples cargos penales. Con todas estas pruebas, le aseguro que pasará los próximos cumpleaños en la cárcel. Su nombre quedará destrozado y cuando salga, seguirá teniendo que lidiar con los cobradores de deudas de la familia Serrano. Lanzó una mirada a Valeria. Y, por supuesto, el nombre de la señorita Serrano aparecerá en todos los titulares como la otra mujer y cómplice. Hizo una pausa, dejando que ese horrible cuadro calara. Segunda opción, continuó. Firman los papeles del divorcio aquí, ahora mismo. Renuncian por completo a la propiedad del apartamento, el coche y todos los fondos restantes de las cuentas que no han sido robados como compensación. Asumen todas las deudas a su nombre, incluidas las deudas bancarias y las deudas personales con la familia Serrano. Si aceptan todo esto, retiraré los cargos penales. Les dejaré irse con lo que les quede de vida. No era una negociación, era una sentencia. Una sentencia dictada no por un juez, sino por la mujer a la que había traicionado e intentado destruir. Javier miró a Sofía, luego a Valeria, que lo miraba con asco, y luego a Rafael, que lo miraba con frialdad. No tenía elección. Estaba completamente derrotado. El escenario de esta confrontación resultó ser su lugar de ejecución, y Sofía era la verdugo, tranquila y despiadada. Con una mano muy temblorosa, asintió lentamente. Yo. Elijo la segunda. Rafael deslizó un fajo de documentos y un bolígrafo al centro de la mesa. Firmen. Javier cogió el bolígrafo. Cuando la punta tocó el papel, echó un último vistazo a Sofía, intentando encontrar una pizca de compasión en sus ojos, pero lo único que encontró fue el vacío. Sofía se levantó antes de que Javier terminara de firmar. Mi trabajo aquí ha terminado, le dijo a Rafael. Sin mirar atrás ni una sola vez, salió de la sala de reuniones, dejando atrás a Javier, que firmaba los papeles que renunciaban a toda su vida anterior, y a Valeria, que lo miraba con odio. La puerta se cerró tras ella, ahogando el sonido del rasgueo del bolígrafo que ponía fin a un capítulo de su vida. El sonido del bolígrafo arañando el papel resonó inusualmente alto en el silencio de la fría sala de reuniones. Para Javier, cada trazo se sentía como un corte en su propia piel. Firmó los papeles del divorcio. Firmó la renuncia a la propiedad. Firmó el acuerdo de transferencia de deuda. Firmó una declaración en la que admitía todas sus fechorías. Con cada firma, sentía que una parte de él moría. Hasta que no quedó nada. Podía sentir la mirada de odio de Valeria quemándole el perfil y la mirada fría de Rafael, que se sentía más sentenciosa que el martillo de cualquier juez. Cuando dejó el bolígrafo, su mano se sintió extrañamente ligera, como si se hubiera quitado un peso enorme de encima y al mismo tiempo hubiera perdido todo lo que alguna vez tuvo. 5 años de matrimonio, una carrera construida con astucia, un futuro que imaginaba lujoso. Todo terminó en la punta de un bolígrafo sobre una mesa de caoba. Rafael revisó cada documento meticulosamente. Satisfecho, uno de sus ayudantes se los llevó inmediatamente para fotocopiarlos y sellarlos. No hubo palabras de felicitación ni apretones de manos, solo una transacción fría y eficiente.
Todo está hecho, dijo Rafael con voz plana. Sus copias estarán listas en breve. Mi equipo registrará esto en el juzgado de familia y se asegurará de que el proceso avance lo más rápido posible. Los cargos penales contra el señor Alonso y la posible implicación de la señorita Serrano serán retirados una vez que todos los activos y fondos hayan sido transferidos completamente según el acuerdo. Javier no pudo decir nada. Se limitó a mirar aturdido hacia la puerta por la que Sofía había desaparecido unos minutos antes. Esa mujer ni siquiera había considerado que su caída mereciera la pena ser presenciada. No era lo suficientemente importante como para quedarse a mirar. Todo esto es culpa tuya. Rompió finalmente Valeria el silencio entre ellos. Su voz era baja y llena de veneno. Ya no le importaba la presencia de Rafael y sus ayudantes. Si no hubieras sido tan estúpido, si no la hubieras subestimado. Javier se volvió hacia ella. Sus ojos estaban vacíos. Tú también lo disfrutaste, Valeria. Disfrutaste de todo el dinero que te di. Valeria se rió, una risa seca y sin humor. ¿Dinero? ¿Esa miseria tuya? Podría conseguir más con solo pedírselo a mi padre una vez. Estaba contigo porque estaba aburrida. Pensé que eras un poco diferente. Resulta que solo eres un perdedor que ni siquiera puede controlar a su propia mujer. Se levantó y se arregló el vestido con arrogancia. No vuelvas a contactarme. Arregla tú mismo la deuda con mi padre. Finjamos que nunca nos conocimos. Sin volver a mirar atrás, Valeria salió de la sala de reuniones a paso rápido. Sus tacones resonaron bruscamente en el suelo de mármol, dejando a Javier solo en su ruina. Minutos después, un ayudante le entregó a Javier una carpeta con sus copias. «Ya está, señor», dijo cortésmente. Javier cogió la carpeta con una mano que se sentía pesada. Se levantó y salió de la habitación como un zombi. Pasó por el majestuoso vestíbulo del bufete, donde la gente con trajes caros iba y venía con un claro propósito. Se sintió como un fantasma, invisible e insignificante. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el vestíbulo principal del edificio, salió a un mundo desconocido. El cielo de Madrid fuera parecía gris. Buscó en sus bolsillos las llaves del coche, y entonces recordó que el coche ya no era suyo. Buscó en su cartera. Las tarjetas de crédito y débito ya estaban bloqueadas. Todo lo que le quedaba eran unos cuantos billetes. Suficiente para un taxi a su nuevo infierno. Mientras tanto, en otro piso, en el despacho privado más acogedor de Rafael, Sofía estaba sentada en un sofá, mirando el paisaje urbano por la ventana. No se sentía feliz, no se sentía victoriosa. Lo único que sentía era un inmenso alivio. Como si un peso que había estado sobre sus hombros durante meses, o incluso años, sin que ella lo supiera, acabara de ser levantado. La puerta se abrió y entró Isabel con 2 tazas de té caliente. Se sentó junto a Sofía y le dio una. «¿Cómo te sientes?», preguntó suavemente. «Vacía», respondió Sofía con sinceridad, pero vacía en el buen sentido. Como una casa nueva de la que se han sacado todos los muebles viejos y podridos, lista para ser llenada de nuevo. Poco después entró Rafael. Esbozó una leve sonrisa, una sonrisa profesional pero genuina. «Se acabó, señora García. Ha firmado todo. La señorita Serrano también se ha ido. ¡Felicidades! Es usted libre». Sofía asintió devolviéndole la sonrisa. «Gracias, abogado maestre. Gracias por todo. No habría podido superar esto sin usted». «Solo he hecho mi trabajo, señora», respondió Rafael. «Ha sido una cliente muy fuerte. No mucha gente puede mantenerse erguida y luchar en una situación como esta». Cuando Sofía e Isabel salieron del edificio, el sol de la tarde empezaba a abrirse paso entre las nubes grises. En el coche, Isabel cogió la mano de su amiga. «Ya se ha acabado de verdad», dijo Isabel. Sofía respiró hondo. Su primer aliento como mujer completamente independiente. El aire se sentía más fresco, los colores de la ciudad parecían más brillantes. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Tenía que reconstruir su vida desde cero. Pero por primera vez en mucho tiempo, el cero no se sentía como un final triste, sino como un comienzo lleno de esperanza. «Sí», susurró Sofía, mirando la calle que tenía delante. Se acabó, y un nuevo capítulo está a punto de empezar. Un año después, el aroma de la ropa de lino nueva, el perfume de los lirios frescos en un jarrón sobre el mostrador y una suave música de jazz se combinaban para crear una atmósfera de serenidad dentro del armario de Sofía. La pequeña boutique, situada en un rincón de una bulliciosa calle al sur de Madrid, era el fruto del trabajo duro de Sofía y de los activos que había conseguido salvar. Las paredes estaban pintadas de color marfil y los estantes de madera exhibían una colección de ropa femenina que ella misma había seleccionado con su agudo sentido del diseño.
El lugar era un reflejo de su nueva yo, elegante, independiente y llena de esperanza. Sofía, ahora con 30 años, estaba ayudando a una clienta a elegir un vestido. Se la veía diferente. El pelo un poco más largo, una sonrisa más frecuente en sus labios y en sus ojos, brillaba una calma ganada en la tormenta que había superado con éxito. Ya no parecía una víctima frágil ni una ejecutora fría. Era simplemente ella misma, Sofía, recuperada. «Le queda muy bien, señora. El color resalta el tono de su piel», dijo amablemente a la clienta, que sonreía satisfecha frente al espejo. Después de que la clienta se fuera, entró Isabel con 2 cafés con hielo. «¿El negocio va bien, jefa?», bromeó, dejando las bebidas sobre la mesa. Sofía se rió. «Lo suficiente como para invitar a un café a mi mejor amiga». Se sentaron en unas pequeñas sillas en un rincón de la boutique. Isabel era una visitante habitual, su sistema de apoyo inquebrantable. Su amistad era más fuerte que nunca. «Oye, Sofía, no te vas a creer esto», dijo Isabel sacando su móvil. Parecía que se estaba conteniendo la risa. «¿Te acuerdas de Tina, del instituto? ¿La que ahora vive en una urbanización en las afueras?» «¿Qué Tina? ¿La que estaba loca por Javier?», preguntó Sofía con indiferencia. Mencionar su nombre ya no le causaba dolor, solo un vago recuerdo de un extraño del pasado. «Sí, esa misma. Acaba de publicar en el grupo de Facebook de su urbanización». «Mira esto». Isabel le pasó el móvil. En la pantalla se veía una larga publicación en un grupo llamado Vecinos de la Urbanización El Robledal. La publicación la había hecho una mujer llamada Valeria. La foto seguía siendo bonita y glamurosa, pero el contenido del texto distaba mucho de serlo. «Disculpen, mamás. Siento molestar. Solo quería desahogarme. ¿Alguien conoce a un fontanero que venga a desatascar un váter a estas horas? El de mi casa se ha atascado por 3ª vez este mes. Le pedí a mi marido que lo arreglara y lo ha dejado peor. No sabe hacer nada bien ni en el trabajo ni en casa. Estoy harta de este marido inútil». Debajo de la publicación había decenas de comentarios de los vecinos. Algunos daban números de teléfono de fontaneros, otros mostraban su simpatía y algunos eran sarcásticos. Tina, la compañera de instituto de Sofía, también había comentado: «Ánimo, Valeria, así es la vida de casada. Tu marido es Javier Alonso, ¿verdad? Antes trabajaba en una gran empresa, pero últimamente no se le ve el pelo». Al leerlo, Sofía guardó silencio un momento. Y entonces, una pequeña risa empezó a escaparse de sus labios. La risa se fue haciendo más y más grande. No era una risa burlona ni una risa de victoria maliciosa, sino una risa pura y divertida. Isabel se unió a ella al ver la reacción de su amiga. «Espera, que hay más», dijo Isabel entre risas. Deslizó la pantalla del móvil. «Tina me acaba de mandar un WhatsApp. Dice que ve a Javier a menudo. Trabaja como vendedor en un concesionario de coches de segunda mano al lado de la autovía. Vuelve a casa todos los días en una scooter vieja. Viven en una pequeña casa de alquiler que se inunda a menudo cuando llueve mucho. Valeria se pasa el día enfadada porque no puede ir de compras de lujo, y Javier siempre parece estresado por las deudas». Sofía se sujetó el estómago, que le dolía de tanto reír. Se imaginó la escena. Valeria, antes tan arrogante, ahora lidiando con un váter atascado en una casa de alquiler. Javier, antes tan ambicioso, ahora teniendo que convencer a la gente para que le compre un coche al lado de la autovía. 2 personas unidas no por amor, sino por deudas y odio mutuo. Una prisión mucho más dolorosa que una celda con barrotes. A Sofía se le escaparon unas lágrimas por el rabillo de los ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio y diversión. Se reía del destino, se reía de la ironía tan perfecta, se reía de lo justo que era el karma, a su manera única y a menudo divertida. El hombre que había deseado su muerte para pagar sus deudas, ahora vivía en su propio pequeño infierno con la fuente de sus deudas. Su risa fue amainando lentamente. Una sonrisa radiante se quedó en su rostro. Le devolvió el móvil a Isabel y dio un sorbo a su café con hielo. El dulzor y el amargor del café se sentían perfectos, como su propia vida. Miró por la ventana de la boutique. El sol brillaba con fuerza. La gente caminaba a su propio ritmo y el mundo seguía girando. Ya no sentía odio, ya no sentía dolor. Los restos de su pasado parecían ahora tan pequeños y lejanos. Sobre los escombros de su karma, había construido su propio castillo. Y desde ese castillo podía reírse de la tormenta que había pasado y finalmente, con el corazón entero y en paz, dar la bienvenida al nuevo y cálido sol.